Cuando hace más de un año mi mujer me propuso subir a Internet aquellas reflexiones bíblicas que estaba escribiendo, no consideré que era algo demasiado apropiado para mí. Quizá me escudé en que no tenía suficiente conocimiento o talento para exponer ante tanta gente lo que tiene que ver con la palabra de Dios, y esa sensación me echó atrás. Pero el Padre conoce hasta lo más recóndito de nuestros pensamientos e intenciones, y estamos desnudos ante Él, por lo que al final todo sale a la luz. Porque en realidad mi supuesta infravaloración no era más que una excusa para proteger mi ego y no tener que dar la cara ante los demás, y así evitar que salieran a la luz mis errores o carencias, al igual que hipotéticos ataques o comentarios hirientes de los llamados haters, que a través de Internet parece que no tienen mejor manera de ocupar su tiempo. En definitiva, estaba anteponiendo mi propio orgullo o vanidad al propósito de Dios, que es la expansión de esa palabra por todo el mundo, ya que Jesús nos dijo antes de partir que transmitiéramos el Evangelio a las naciones para salvación, si no de todos, al menos de muchos. Mi supuesto afán de perfeccionismo no era más que una excusa. Cuando recientemente falleció un familiar cercano que siempre tuvo una creencia antibíblica, a pesar de conocer a Jesucristo desde el punto de vista intelectual, pero sin aceptarle como su Señor y Salvador, apareció en mi mente el destino que según la Biblia le aguardaba. Quizá de la misma manera que el ladrón crucificado junto a Jesús, en el último momento de su existencia terrenal, pudo abrir los ojos de su corazón y aceptarle como su Salvador, de cara a compartir con el Padre y el Hijo el paraíso. Esa es mi esperanza, pero no podemos solo agarrarnos a esta confianza en base a nuestro buen deseo para dejar de cumplir con el propósito para el cual fuimos salvos por la gracia de Dios. En cuanto a mí, yo no quiero pecar ante mi Padre, anteponiendo mi ego para no hacer su voluntad a través de los medios de gracia y recursos que Él me ofrece en esta vida. En consecuencia, el pesar que me dejó la muerte de este familiar me hizo recapacitar, porque no podemos caer en la autocomplacencia de la salvación simplemente cumpliendo por encima ciertas normas, mientras esperamos el momento de partir y finalmente regresar al hogar celestial. Por supuesto que no, ya que estamos obligados a ser instrumentos para la gloria de Dios, quien forja nuestro carácter a la imagen de Cristo, a fin de hacer esas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como nos reveló el apóstol Pablo en Efesios 2:10. Por todo ello, mi mujer y yo abrimos este canal de YouTube llamado Desde la Palabra, porque es a través de ella como cada uno de nosotros puede sembrar la semilla del reino de los cielos, con la intención y el deseo de que Dios la haga crecer en los corazones de todos aquellos que la escuchen, dado que la fe viene por el oír esa palabra. También sabemos que nuestra función no es salvar personas, sino ser los instrumentos adecuados para que Dios lo haga, porque como dejó escrito el mismo Pablo en 1 Corintios 3:3, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Debido a esto, dejé de preocuparme por hacer algo perfecto desde el punto de vista humano a la hora de exponer mis reflexiones, porque como dijo también el apóstol en 2 Corintios 4:7, no somos más que vasos de barro en los que Dios ha puesto el mayor tesoro para glorificarle, a fin de que quede claro que la excelencia de ese poder viene de Él y no de nosotros. Por tal motivo, cualquiera que escuche lo que he grabado podrá darse cuenta de que a veces la calidad del sonido y el estado de mi voz no es el mejor, debido al cansancio propio de quien a sus 58 años acaba de ser padre y desconoce las nuevas tecnologías, aparte alguna falta de ortografía que aparece en la carátula de cierto vídeo y que como divertimento invito a descubrirla, pero yo por pudor me la callo. Y es que el vaso de barro, aunque imperfecto, puede contener el mejor de los vinos, y así es el de Cristo. El vino bueno, fruto del milagro que llevó a cabo en las bodas de Caná, relatadas en el capítulo 2 del Evangelio de Juan.
El contenido glorifica a Dios y el recipiente solo sirve para ese motivo, porque sin el mejor vino que procede del Señor, aquel vaso de barro resulta inútil. Por otra parte, tengo claro que no se trata de imponerme el objetivo de captar el máximo número de suscriptores para poder vivir de Internet. Y no digo que sea algo malo precisamente, porque el obrero también es digno de su salario, como dice la Escritura. Pero los creyentes sabemos que, por desgracia, el Evangelio es locura para el mundo, en el cual lo que más se vende es el entretenimiento mundano ofrecido en pequeñas dosis que sólo haga disfrutar y no pensar o reflexionar. Por eso, en general, el mayor número de seguidores lo tienen aquellos contenidos que nada tienen que ver con la palabra de Dios, lo cual no nos puede extrañar, porque también esta palabra nos dice en Mateo 7, versículos 13 y 14, que son muchos los que entran por la puerta ancha y van por el camino espacioso que lleva a la perdición, mientras que son pocos los que atraviesan la puerta estrecha para caminar por el camino angosto que lleva a la vida, añadiendo el Señor en estos pasajes que pocos son los que la hallan. Y así es, ya que el hombre natural, no regenerado por medio del Espíritu Santo, solo busca satisfacer su ego por medio de la comodidad y el placer que abundan en el camino ancho de la vida, considerando su felicidad sobre todo en base a cosas materiales pero que acaban desapareciendo. Su visión no alcanza a ver trascendencia más allá de esta vida terrenal, y la expresión carpe diem, que significa vivir el momento presente sin esperar el futuro, es el credo que marca su existencia. De ahí que no les resulte muy atractivo el sacrificio que abunda en la vida del creyente que camina menos cómodo por la senda estrecha. Por lo tanto, no nos estresemos por el hecho de no poder comprobar con nuestros propios ojos que hemos contribuido a la salvación de muchas personas, dado que quizá el resultado de nuestra siembra ni siquiera lleguemos a verlo mientras vivamos. La misión no es esa, sino ser obreros de la mies para sembrar, y como hemos visto, permitir por medio de las oraciones que Dios haga crecer lo sembrado. Con este propósito yo me he presentado ante el mundo, porque sé que un canal de YouTube llega a todas partes, confiando en que Dios lo hará crecer si es su voluntad, o no, si así lo considera. En todo caso, intento mostrar mi fidelidad como siervo del Señor, entendiendo que lo que Él espera de mí es que al menos sea fiel en lo poco, para que finalmente, cuando regrese, pueda decirme aquello que está escrito en Mateo 25-21. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto es así, dado que a nuestro Padre no le interesa tanto lo que haces como en realidad quién eres, porque es tu corazón y mente la que quiere transformar a la imagen de su Hijo, para que tu carácter y personalidad sean acordes al propósito que busca para su gloria, mostrándola ante un mundo que verá en nosotros un antes y un después y sabrá quién es el autor de ese milagro. Porque es evidente que de nada importará el bien que hagamos si nuestra intención es perversa, como por ejemplo a la hora de buscar nuestra propia gloria o satisfacción y no la de Dios. Por lo tanto, no nos obsesionemos con lo que hacemos si nuestra motivación interior no guarda relación con su voluntad, ya que esto es precisamente lo que hace el mundo que no cree en él, el cual pone su mirada únicamente en el éxito que se puede ver por medio del resultado traducido en cifras, popularidad o número de seguidores. Por el contrario, para nosotros como cristianos, el éxito debe guiarse por haber sido fieles al mandato divino, conociendo lo que Dios espera de cada uno de nosotros según nos reveló en su palabra. Porque cuando uno es fiel a Dios en lo mucho, en lo poco, se transforma en un ser libre de ese perfeccionismo y obsesión por el resultado mundano y se desenvuelve con la sabiduría derivada del conocimiento de la palabra por medio de la obediencia a ella. De ahí que el temor de Dios sea el principio de esta sabiduría, según nos ha sido revelado en el Salmo 111, versículo 10, y en Proverbios 1, 7 y 9, 10. Ser fiel, por tanto,
es usar aquello que Dios te da para glorificarle, por poco que sea. En virtud de todo lo anterior, yo hago mi parte por medio de este canal, plantando la semilla como hacía Pablo, para que vosotros que escucháis mis reflexiones seáis los que rieguen, como hacía Apolos, a fin de que Dios haga crecer lo sembrado y regado por todos nosotros. Esto, en definitiva, se traduce en al menos dar un me gusta a los vídeos que escucháis para que se publiciten en mayor medida, así como también al menos compartirlos con las personas que consideréis, caso de que no queráis suscribiros al canal, porque nada tenéis que hacer por mí, sino por el Padre que os ha dado la vida eterna, si de verdad os consideráis auténticos creyentes. Así entre todos difundimos la palabra de Dios sembrando y regando, y cumplimos con aquel mandato del Señor Jesucristo que nos reveló antes de partir a los cielos. Realmente pienso que en esto consiste ser un buen siervo, en ser fiel a su Señor, aunque sea en lo poco que aportemos cada uno de esta manera, porque es cierto que todos hemos recibido al menos un talento y en general disponemos de recursos para ello, dado que lo que se pide no supone precisamente un gran sacrificio para cada uno de nosotros, y en definitiva es nuestro Padre quien nos lo demanda, no yo. Pero se trata de nuestra decisión y responsabilidad a la hora de sembrar o regar, recordando que actualmente en el mundo hay aproximadamente 360 millones de cristianos perseguidos, que igual no tienen la oportunidad ni los medios para hacer lo que nosotros sí podemos con las herramientas otorgadas por nuestro Padre. Porque finalmente, cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que nuestras obras sean examinadas y se vea lo que hicimos con los talentos recibidos, yo no quiero agachar la cabeza avergonzado sin saber qué decir. Sé que por mucho que haga, apenas me acercaré a lo que el Señor espera de mí, pero al menos intentaré esforzarme y ser valiente para que la palabra de Dios sea la única protagonista y llegue hasta el rincón más lejano del planeta, pese a quien pese y opinen lo que opinen. En resumen, este canal sobre reflexiones bíblicas llamado Desde la Palabra está diseñado principalmente para aquellos hombres y mujeres que se consideran verdaderos creyentes en Cristo y desean escuchar y reflexionar sobre la palabra de Dios revelada, sin dejar de lado a otras personas que no la conozcan, pero que tengan curiosidad o deseen iniciarse en el conocimiento de la misma. Por lo tanto, no se busca entretener o alimentar mi ego, sino que entre todos seamos buenos y fieles siervos de cara a la obediencia en fe, pero para eso se requiere tener cierto conocimiento de la palabra de Dios que nos permita la sabiduría necesaria al objeto de manejarnos en este mundo tan contrario a nosotros. Aquella persona que aquí escuche mucha Biblia y se aburra, sobre todo en lo referente al Antiguo Testamento, que suele ser la parte menos conocida de las Escrituras, si de veras se considera creyente en Cristo, que ore para que Dios le dé lo que necesita a fin de afirmar lo que el rey David expresó en el Salmo 119, versículo 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. O en el versículo 103 del mismo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Dicho todo lo anterior, comencemos el recorrido por aquella escritura en la que encontramos la fuente de agua viva de la que todos nosotros como hijos de Dios podemos beber para no volver a tener sed jamás. Si nos preguntamos qué significa ser buen siervo, tenemos un ejemplo en la parábola de los talentos que Jesús explicó en Mateo 25, 14 y siguientes, en la que nos dijo que sólo entrarán en el reino de los cielos aquellos siervos fieles que, en obediencia al mandato de su Señor, den el fruto esperado en virtud de esa relación que mantienen de sumisión a la autoridad que es aceptada. Esto no es más que el antecedente de lo que Santiago posteriormente escribiría en su carta acerca de que la fe sin obras es muerta. En realidad, aplicado al contexto actual en el que nos movemos, para demostrar que realmente hemos nacido como nuevas criaturas en Cristo, se requiere, además de la fe en el Señor como nuestro Salvador, la demostración de que la misma es verdadera en base a las buenas obras para las cuales fuimos salvos,
según escribió Pablo en Efesios 2:10. Tales obras se manifiestan en esos talentos multiplicados de la parábola que demuestran lo buenos y fieles siervos que acaban entrando en el gozo de su Señor. Por el contrario, el siervo malo es rechazado al enterrar el talento que se le dio, demostrando que la ausencia de esas buenas obras no le capacitan para ser conceptuado como un verdadero creyente, y por ello es echado fuera para no entrar en el paraíso. Empezamos entonces a entender que la premisa para ser un buen siervo es la fidelidad expresada por medio de la obediencia en fe a su Señor, pero partiendo de lo que Él espera de ellos y que los siervos ya conocen. Esto último es muy importante que lo retengamos en la mente y el corazón, porque en definitiva, para los siervos el conocimiento de la persona y la intención de su Señor les resulta básico para poder descubrir cuál sea su voluntad y así poder acatarla. El buen siervo conocía lo que su Señor esperaba de ellos, mientras que el mal siervo realmente nunca le conoció, por mucho que pueda decir lo contrario en aquel texto. De todas formas, aunque hubiera sido verdad que le conocía, en realidad lo que hizo fue desobedecer, haciendo lo contrario de lo que su Señor esperaba de él. Los cristianos actualmente sabemos que la voluntad de nuestro Señor nos fue revelada en su palabra, y es en la misma donde podemos conocer a Dios por medio de Jesucristo, dado que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar, según Mateo 11:27 y Lucas 10:22. Por lo tanto, no se trata de buenas obras sin más, ya que sólo pueden llamarse así cuando glorifican a Dios por medio de la fe y obediencia como algo indivisible que demuestra la fidelidad del buen siervo, basada en el conocimiento de su palabra, fruto de un corazón regenerado. De lo contrario, no son más que trapos de inmundicia para Dios, usados por el hombre para limpiar la suciedad que le incomoda derivada de su falta de satisfacción vital, buscando sentirse bien consigo mismo y así alimentar su vanidad, porque sólo se glorifica a sí mismo. Sigamos entonces el ejemplo de nuestro Maestro si realmente le consideramos no sólo como el Salvador de todos nosotros, sino también como el Señor de nuestras vidas, y repitamos con el apóstol Pablo aquellas palabras expresadas en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto quiere decir que ya no nos pertenecemos, sino que hemos pasado a ser propiedad suya en virtud de la adopción del Padre. Por lo tanto, no tenemos derecho a mantener opiniones propias contrarias a lo que está escrito en la Biblia como única fuente de la voluntad de Dios. Nuestras interpretaciones ajenas a la palabra, quitando o añadiendo lo que se nos ocurre para moldarla a nuestra propia voluntad o circunstancias personales, no es otra cosa que pecar por medio de la desobediencia, y esto finalmente se traduce en ausencia de fe. Siendo así, que nadie diga que un mandato expreso y claro, escrito en un imperativo tal como haced o cualquier otro que se le parezca, se trata de algo que puede ser debatido para finalmente no acatarlo en virtud de la excusa o justificación que cada creyente amolda a su propia vida. Decir que uno cree a su manera ciertos textos de la Biblia es lo mismo que afirmar que eres ateo o en su caso idólatra, ya que lo que haces es colocar tu voluntad por encima de la de Dios, creando una divinidad a tu propia imagen, ajena al Padre que se refleja en las Sagradas Escrituras. Y por cierto, también es una demostración de soberbia insoportable para el Padre, queriendo corregirle para quitar o añadir aquello que Él ya nos reveló. Porque pretender ser más sabio que el mismo Dios a la hora de discernir el bien del mal es la mayor muestra de pecado que existe, ya que sabemos que así es como comenzó la entrada del mismo en el mundo, desde el momento en que Adán y Eva quisieron arrogarse el papel de Dios comiendo el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por el momento, parémonos aquí para reflexionar sobre todo lo escuchado hasta ahora, antes de proseguir en el siguiente vídeo acerca del buen siervo,
No sin antes recordar el ejemplo perfecto de obediencia en la persona de Jesús, cuando en Mateo 26:39 se nos describe lo que expresó en Getsemaní. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En efecto, esta es la petición perfecta, pedir que se haga la voluntad del Padre y no la nuestra. Y ya que conocemos dónde encontrarla, vayamos a ella para dejar de ser meros oidores y empezar a convertirnos en hacedores de esa palabra. En resumen, glorifiquemos a Dios enfocando la mirada en Cristo. Amén.